vosotros se preguntará qué es lo que tengo aquí, porque algunos lo saben y otros no, y al ser un personaje público, nada, he tenido una intervención de un tumorcito que tenía en la cara, me lo han quitado, me han rebañado, se han llevado lo que quería, y espero que hayan dejado todo lo bueno, ¿eh? Así que gracias por preguntar, por interesarse. Si la cicatriz es muy grande, pues me dejaré barba, así no se os preocupéis. Bueno, qué bueno está en la casa del Señor, de verdad que es bueno, porque cada uno de nosotros venimos con nuestros problemas. La vida está llena de problemas, de dificultades, parece que salimos de una y entramos en la siguiente. Pero cuando estamos en la presencia de Dios y uno, quizá en los ojos de la imaginación, pues piensa que el Señor pone su mano sobre tu hombro, ¿verdad? Que Él te mira con ojos de amor, de misericordia y te dice, ánimo, sigue adelante, yo estoy a tu lado. Amén. Y eso es lo que da paz. Por eso venir a la casa del Señor y saber que experimentamos su presencia es salir fortalecidos, salir animados. Así que yo deseo en esta mañana que el Señor alivie tu carga, el Señor te fortalezca, el Señor te dé fe un día más y salgamos renovados de su presencia. Yo quiero invitarte a ir a la carta de Santiago, al capítulo 2. El último día que pude participar de la palabra del Señor, quizás os acordéis que hablamos sobre la fe probada por el fuego, y que la fe es el don más precioso que tenemos. Mientras andemos en este mundo, la fe será nuestro tesoro. Cuando estemos con el Señor no hará falta fe. ¿Por qué? ¿Por qué no hará falta fe cuando estemos con el Señor? Porque estaremos con Él, ¿no? Ya le vemos, le observamos, entonces la fe no será necesaria. La fe es necesaria ahora, como dice la Escritura, creemos en aquel que no hemos visto y que no hemos tocado, pero sí que experimentamos su presencia. Pero hoy vamos a dar un pasito más con respecto a la fe. Al hilo de lo que la palabra que hemos recibido en esta mañana, dice la Escritura que sobre todo tesoro guardado, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Porque dice de él emana, ¿verdad?, la vida de una manera poética. Y la última vez que comentamos de la fe, sabíamos que la fe es un don de Dios, es una gracia de Dios, y que nuestra fe en Jesús será la que nos lleve al cielo. La fe en el Señor, la fe en quien es Cristo y la obra de Cristo. Y esa fe probada por fuego, esa fe que se tiene que ir fortaleciendo, que se tiene que hacer cada día más poderosa, es la que un día, cuando enfoquemos la muerte, si nos toca vivir la muerte, lo veremos como nuestra entrada a la presencia de Dios. Pero hoy vamos a hablar de las consecuencias de una fe sana, de una fe genuina y verdadera. Y la palabra de Dios es muy práctica. A veces se nos dice a los creyentes que vivimos en las nubes. Bueno, yo no he vivido nunca en una nube, sí me han rodeado nubes, pero vivir no, o que andamos, ¿verdad?, en un mundo de fantasía, de que no tenemos pie en la tierra. Pero si hay algo práctico, contundente y palpable, es la obra del Señor. La obra de Dios es una obra que se puede medir, que se puede observar, que se puede evaluar. Y los creyentes es verdad que tenemos la mirada en los cielos, pero los pies, ¿dónde los tenemos? En la tierra, ¿verdad? Con eso damos a entender que somos personas de fe en lo que va a venir, en lo por venir, en lo que esperamos y aguardamos, pero que vivimos una realidad en el mundo. No huimos del mundo. Cuando dice la Escritura que nos apartemos del mundo, es del mundo de pecado.
de las obras malas del mundo. De esas hay que huir y apartarse y no relacionarse, pero del mundo como tal no huimos, sino todo lo contrario. Nos dice, el Señor dice que nos mandó al mundo y somos sembrados en el mundo. Y además dice como palomas en la inocencia y como serpientes en la prudencia. Pero somos enviados al mundo para influenciar al mundo. Si no, no seríamos sal, no seríamos luz y el mundo no oiría ni recibiría el Evangelio. Así que debemos de estar bien metidos en el mundo, entenderme, pero no en el mundo del pecado, sino en la realidad de los seres humanos y de lo que es la situación que nos rodea. Y yo digo que el Evangelio es muy práctico y espera de nosotros que seamos también prácticos. Santiago capítulo 2, versículo 14. En mi Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Caramba, qué duro es eso, ¿no? Que pudiera existir una fe muerta. Claro, la Escritura dice que es necesario confesar con la boca, creer con el corazón, confesar con la boca, pero añade también la acción. Si me sigues en la lectura del 14 al 26, leemos: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Qué pregunta, ¿no? Hemos dicho que la salvación es por la fe y la fe es la que nos llevará, ¿verdad?, al Señor. Pero añade algo tan práctico como lo siguiente: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Qué cosa más práctica, no hace falta explicarlo, ¿no? Yo veo a un hermano que no tiene para comer, no tiene para vestirse, no anda en la calle, está necesitado, y le digo, hermano, ten fe en Dios, tú ora al Señor, el Señor te proveerá, ten confianza. Estupendo, claro que sí, hay que ayudarle a que tenga fe y esperanza en que el Señor va a bendecirlo y va a ocuparse de alguna manera de su necesidad, pero yo que tengo recursos, a lo mejor, para aliviar de una manera inmediata la situación, le digo, ven en paz. Entonces dice la Escritura, bueno, tú le has comunicado una palabra de fe, has tratado de motivarle a la fe, pero no has hecho nada por él. ¿Qué provecho tiene esa fe? Y habla de la tuya. Pues dice que ninguno. Porque dice que una fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Y ahora viene aquí el gran dilema histórico entre los que fuimos del mundo católico romano y lo que llaman el mundo de la Reforma o el mundo protestante o el mundo evangélico. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis por qué el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera,
¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por su camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El gran dilema para algunos, que yo viví en ello, yo hasta que no conocí el Evangelio y Dios me dio el don de la fe para creer en Cristo, yo creía esto. Creía que había que hacer buenas obras. Yo fui educado en el mundo católico romano, en la creencia, ¿verdad?, en la interpretación de esa iglesia, por llamarla de alguna manera. Y yo creía que había que ayudar al prójimo, que había que hacer buenas obras, que había que ejercer la misericordia en los necesitados. Y creía que todo eso iba a colaborar de alguna manera en que Dios me iba a mirar con buenos ojos, me iba a bendecir, y que cuando yo estuviera en su presencia, todas esas buenas obras acumuladas intervendrían a favor mío. Claro, estaba la famosa imagen de la balanza, ¿no? Las buenas obras en un platillo y los pecados en otro. Y entonces ahora, ¿quién es capaz, ¿no?, de evaluar, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Todo lo malo que hacemos o las cosas buenas? Bueno, esa es una manera de verlo. No sé si alguno de vosotros lo veía de esa forma o no. Entonces, el mundo que cree que las obras contribuyen de alguna manera a la salvación, que es como un fondo, un rédito, ¿verdad?, un bagaje que tú llevas ahí, le dicen a los que hablamos de fe, que la salvación es por la fe, es que ustedes mucha fe, pero no hacéis obras. Y entonces siempre está ahí esa polémica. Los de la Biblia hablan de la fe, pero no hacen nada. Parece que el mundo no les interesa, ni las desgracias humanas. Y dicen, por otro lado, que los que no hacen nada y hablan de mucha fe, pues que las obras no son necesarias. Con lo cual, ni un extremo es bueno, ningún extremo tiene la razón. La razón está en lo que dice la Escritura. De lo que hemos leído, se deduce que existe una fe que está viva. Así como ha dicho que hay una fe muerta, eso te hace entender que hay una fe que está viva. Así que yo os pregunto, ¿qué somos salvos, por fe o por las obras? ¿Sí? Por la fe, ¿no? ¿Por qué fe? ¿Pero por qué tipo de fe? Muy bien. ¿Qué tipo de fe? No lo que dice la fe, sino ¿qué tipo de fe? La fe que está viva. ¿Lo entendemos o no? A veces no es fácil, parece que si decimos que la fe debe de ir unida a las obras, parece que estamos diciendo una herejía y que, uy, ¿cómo dice usted eso? Bueno, yo no lo veo como tal. Si no, algún texto que vamos a leer ahora nos va a chirriar un poquito. Puede que nos haga recapacitar ciertas cosas. Porque la palabra de Dios enseña que ambas van intrínsecamente unidas. No se entiende la una sin la otra. No son enemigas ni antagónicas, no se oponen entre sí, sino que al contrario se complementan y forman un todo común. La fe no está peleada con las obras, ni la obra es contendiente con la fe. El problema está cuando se disocian, se desfasan, se descolocan y no se entiende la acción de una con la otra. Insisto, hemos leído una fe que no produce obra, es una fe muerta. Una fe hueca, estéril, inútil
engañosa y no bíblica. Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que el título hoy de la meditación es Mostremos nuestras obras. Había puesto uno muy contundente, pero parece que yo me excluía, que era Muéstrame tus obras. Pero no, parece muéstrame que soy yo. No, me ha gustado más el siguiente después de meditar lo que leí. Mostremos nuestras obras. Hemos leído eso, ¿no? Muéstrame tus obras. Y podemos decir, bueno, pero eso puede producir vanidad, orgullo, vanagloria. No. Cuando uno muestra o puede mostrar o son observables sus obras, si esas obras, la persona que la está produciendo no dice que son producto de sí mismo, de que yo soy bueno, soy sensible, yo no he hecho nada malo, yo es que no puedo ver a nadie sufrir sin atenderlo, y se está dando la gloria ¿a quién? A sí mismo. Pero cuando uno dice, mira, yo soy un pecador, yo soy malo, yo iba directo al infierno por mis pecados, pero ahora la obra que es el gran secreto, la obra de Dios en mi vida, la obra del Espíritu Santo en mi vida, me hace producir obras para la gloria de Jesús. Por eso cualquier vaso de agua que le demos a un sediento, hay que darlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Algo tan sencillo, pero si se está muriendo de sed, lo va a valorar mucho. Un vaso de agua que se dé a una persona necesitada, en el nombre, quiere decir bajo la autoridad, bajo la dirección de Dios, es lo que tendrá mérito. Y Dios, después lo leeremos cuando Jesús dice, hicisteis estas cosas. Y alguno dirá, ¿y cuándo te vimos? ¿Y cuándo lo hicimos? ¿Verdad? Y él dice, ¿cuándo lo hiciste? ¿Verdad? En mi nombre a uno de estos necesitados. Y muchas obras que pretendan alcanzar solo lo posible por medios de una fe no genuina, porque se pueden hacer muchas obras, y de hecho en el mundo se hacen muchísimas obras, que son buenas en sí, porque son obras que hacen el bien a los que las necesitan, pero si no son hechas por una fe genuina, son obras estériles, pretenciosas, ofensivas para Dios, humanistas, incluso a veces diríamos diabólicas. Así que en esta mañana es bueno que, como dice también la Biblia, canalicemos nuestras obras. Yo estoy convencido, realmente convencido, que todos los presentes habréis hecho, estaréis haciendo y seguro que en un futuro haréis buenas obras. De alguna manera. La cuestión es, ¿por qué las hago? Y si entiendo cuál es la motivación para que yo las haga. Yo antes de conocer el Evangelio daba limosna. Yo no conocía el Evangelio, no había entregado mi vida a Cristo y sin embargo dentro de mi escasez y mis capacidades yo daba limosna a los pobres. Veía un pobre en la calle y le daba unas monedas. O si veía una necesidad intentaba ayudar a alguien en algún momento. Pero esas obras, ¿por qué las hacía? Dicen que el ser humano es un reflejo, ¿verdad?, de Dios también. Pues las hacía. Tenían valor. Eso lo dejamos en las manos del Señor. Fíjate que dice la Escritura cuando habla de Cornelio,
que Dios se agrada desde el cielo de aquellos, ¿verdad?, que actúan, diríamos, correctamente. Pero eso es una relación entre Dios y la persona y sabe la luz que ha recibido cada ser humano. Lo importante para el creyente y que tenemos que tener claro, lo primero es que mi fe debe ser una fe viva, una fe activa, una fe que produce y anda en buenas obras. Y que esas obras no influyen para nada en mi salvación, sino que son la obra que Dios está haciendo en mí y que me lleva y me motiva a hacer esas cosas. Pero que sí es verdad que un día responderé delante del Señor de cómo fue mi vida. Esto me lleva a meter una pequeña cuña en la meditación. Todos nosotros vamos a comparecer delante de Cristo. Los cristianos delante del tribunal de Cristo, no un tribunal para condenación, como es el tribunal, el final, el juicio final, es para los salvos, ya están salvos, y los que se van a condenar, se van a condenar. Pero la Iglesia tiene reservado un tribunal para ella. Y los que han estudiado las Escrituras, ese tribunal en griego se llama bema. Y es un tribunal para evaluar recompensas. Por eso dice la Escritura que la obra de cada uno será probada por fuego. Y los que han edificado heno, paja o jarasca, dice, se quemará. Los que han puesto buenos materiales permanecerá. Y dice, algunos serán salvos así como por fuego. Así que nosotros sabemos que vamos a ser evaluados por nuestras obras, pero evaluados para las recompensas que Dios tenga para cada uno. Si no, estudiemos las Escrituras. El tribunal de Cristo para la Iglesia. Todos compareceremos delante de Dios. La Iglesia para evaluar sus obras, y dice que algunos van a salir chamuscados y otros van a salir resplandecientes, quizás. Y el juicio final, donde ya la Iglesia será presentada a toda la humanidad como los salvos, y los que no están inscritos en el libro de la vida irán a la condenación eterna. Quiero que vengas conmigo a Efesios, al capítulo 2. Y versículo 8. Ese texto que es muy conocido, ¿verdad? Que nosotros creo que lo decimos o lo conocemos, es de los que se quedan más fijados en la mente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando a veces evangelizando o hablando con una persona y tú le hablas de la necesidad del arrepentimiento, esa persona a veces me respondía, pero yo no soy malo, yo no hago malas cosas, yo ayudo a mi prójimo, yo si veo un pobre le ayudo, si mi vecina está mala yo voy y le ayudo en casa, yo no mato, yo no hago esto, así te habla de cosas gordas, ¿no? Yo no robo, yo no sé qué. Entonces yo a veces le he dicho, bueno, entonces usted es la única persona por la cual Cristo no tuvo que morir. Ya está, el Señor vino a la tierra, murió, pero usted no he muerto por todo menos por Antonio o por María, porque estos no necesitaban que yo muriese por ellos. Es lo que dice la Biblia. Él murió por todos los pecadores. Y Romanos dice, todos hemos pecado. No hay justo ni uno. Así que
aunque uno le den el premio Nobel de la paz y lo pongan como alguna religión en los altares y digan, pero qué persona más buena, qué persona más maravillosa, eso no vale para nada para su salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin limpieza de los pecados por la sangre de Jesucristo no hay salvación. Ninguna obra puede servir para ser salvo. La salvación solamente se recibe por medio del arrepentimiento de los pecados y por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, que murió por mí y por ti. Y es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y la fe se recibe por oír la palabra. La palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo producen una fe para creer. Así que no es por obra para que nadie se gloríe. Pero mire lo que dice a continuación, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. Amén. Inmediatamente la fe salvadora es una fe que te lleva a obrar. No es una fe que se queda en tu salvación y a partir de ahí todo perfecto, todo estupendo. Es una fe que inmediatamente actúa. Y actúa para buenas obras, obras preparadas ya de antemano. Si vienes conmigo a Romanos, al capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y habla de la necesidad desde el minuto cero de que la iglesia se activase a predicar el Evangelio. ¿Cómo oirán el Evangelio si no hay personas enviadas, si no hay personas activadas? Y por eso dice que hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Amén. La iglesia no pudo quedarse recluida en sí misma en la ciudad de Jerusalén. Es más, fueron advertidos de antemano de que tenían que salir de Jerusalén porque la ciudad iba a ser destruida. Y Jesús les advierte, cuando veáis estas cosas, salid rápidamente. Pero inmediatamente fueron motivados a expandir el Evangelio. No puede quedarse la iglesia encerrada en sí misma. Tu fe salvadora no es para que tú la tengas encerrada en ti mismo. Si no, no es la fe bíblica. Porque la fe salvadora te va a hacer brotar. Te va a motivar. Te va a redarguir y enseñar de tal manera que tu fe va a convertirse en una fe activa, una fe viva. Mira, la Biblia enseña que todo ser humano produce obras. Todo ser humano hace cosas. Y ya digo que algunas son incluso resaltables. Sean obras buenas para Dios o malas. La diferencia, como hemos dicho, es que cuando el creyente de alguna manera se habla de su obra, él le da la gloria a Dios. Pero él le da la gloria a Dios con la responsabilidad de que el mundo que ve esa obra no maldiga a Dios. Porque los cruzados, si habéis estudiado la historia de lo que fueron las cruzadas,
asesinaron a miles de criaturas en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios se quemaron personas, en el nombre de Dios se hicieron barbaridades. El mismo apóstol Pablo creía que persiguiendo y matando a la iglesia de Jesucristo hacía buena obra. Hasta que le fue revelado que eso era todo menos una buena obra. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro. Ven conmigo. Primera carta en el capítulo 1. Y leemos a partir del 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice el versículo 17? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la, ¿qué? La obra de cada uno. Así que las obras de los seres humanos son evaluadas y juzgadas por Dios. A veces los hombres juzgamos la obra de los demás. Bien, es posible. Tenemos capacidad para decir, esto que está haciendo esta persona es muy malo y es contrario a la voluntad de Dios. Sí, podemos evaluarlo. Pero el que juzga el corazón y la intención de la persona que realiza esa obra es Dios. Así que todo lo que hagamos en nuestra vida va a responder delante del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 22 y versículo 10 al 15. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, ¿para qué? Recompensar a cada uno según que sea su obra. Esto no lo invento yo, hermano. Yo soy el alfa y la omega, y el principio y el fin, el primero y el último. La Biblia habla de verdad quien haya hecho lo bueno o haya hecho lo malo. Por eso es de vital importancia que tú y yo seamos los primeros evaluadores. Sabemos lo que dice en 1 Corintios, el capítulo 13, ¿no? Creo. Si yo doy incluso mi cuerpo al fuego a morir por los demás y no tengo amor, ¿qué dice? No vale, no tiene mérito.
Así que cuando yo evalúo mi vida, yo puedo evaluar mi vida diciendo, ¿en qué obras estoy ocupado hoy? ¿Qué obras yo sé que Jesús ha puesto delante de mí para que yo ande por ellas? ¿Estoy siendo fiel o estoy dejando pasar una serie de obras ahí que Dios va poniendo, pero yo viene por aquí y yo me echo para acá o me echo para allá y la obra se fue, o yo la veo venir y me involucro en ella? Pero esa involucración puede ser por obligación, porque los demás me llevan. Vente con nosotros, que vamos ahí a no sé dónde a repartir alimentos. No, hombre, es que hay que hacerlo, venga, vente. Te provocan, sí, y tú vas, pero tú vas obligado por el que dirán. Quizá no siente el gozo de que Dios te ha dado la oportunidad de darle un vaso de agua a una persona. Así que si esa obra no está hecha conforme al amor que Dios espera que se esté produciendo en ti, hueca. No está haciendo la obra que Dios quiere que sea hecha. Y ahora vamos a ver la génesis de las obras. Mira, la primera obra que Dios hace es en tu vida. Hoy se ha hablado del corazón. Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Hablando de la sensibilidad. Dios actúa en cada creyente y hace una obra en cada creyente para que él, según la obra que Dios está haciendo en su vida, pueda ahora hacer las obras de Dios. ¿Comprende? Para que una obra de las que Dios pone delante de nosotros sea acorde a la voluntad de Dios, es porque antes Dios ha obrado en mí. Porque es verdad, hay personas, muchas veces hablamos que hay personas tendentes a la bondad. Yo digo a veces, bueno, será un reflejo del ser humano porque somos imagen y semejanza de Dios. Pero a lo mejor una persona es tendente a la bondad pues por diversos motivos. Pero lo que tiene valor es cuando Dios primero obra en mi vida y esa obra de Dios me lleva a mí a obrar lo que Dios me dice que ahí está la obra que tengo que hacer. Y lo que haga tendrá valor si está hecho en el amor de Dios y el auténtico amor hacia esa obra que hay que hacer. Y hemos hablado de la santificación. La primera obra que Dios hace en nuestra vida es santificarnos. Y los que habéis estudiado, la santificación es doble. Hay una santificación que se está cubierto, como dice la Biblia, por la sangre de Jesús, para que cuando Dios nos mira, no vea nuestro pecado. Pero después hay una santificación que significa limpiado y apartado para Dios. Uso exclusivo para Dios. Y ahí entra lo que es la limpieza y el mantenimiento. Limpiaos, ¿cuántas veces dice la Escritura? Limpiaos, limpiaos, renovaos. Hacer obras dignas de un arrepentimiento. En Hechos, vamos a Hechos al capítulo 26. Versículo 19. Cuando Pablo da razón y testimonio de su conversión ante el rey Agripa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, ¿haciendo qué? Obras dignas de arrepentimiento. ¿Sabéis? Estuvimos en los bautismos y el pastor dijo ayer, pero fue el viernes, ¿no? Creo recordar. Los pastores estamos ya, no sabemos en qué día vivimos. Esta vez yo le pillé a él. Yo disfruto muchísimo en los bautismos, es de las cosas más alegres, ¿verdad?, para una iglesia. Y normalmente se le da la opción al que se va a bautizar, y lo que todos esperamos es que esa persona hable de su propio testimonio. Pero como yo os voy a revelar cómo fue el mío, no puedo exigirle a los demás lo que yo no hice. El día de mi bautismo, el pastor que me bautizaba dice, ahora le vamos a preguntar a Julio por qué se bautiza. Julio tenía 22 años, ya un mocetón, pero nervioso perdido. Y cuando me da el micrófono, yo dije, yo me bautizo porque Jesús lo dijo. Y el hombre se quedó esperando, ¿no? No salió más de mi boca. Pero claro, yo después, cuando he sido pastor y he bautizado personas, trato de motivarles a que cuenten su testimonio. Pero bien por los nervios, bien por lo que sea, pues muchas veces ya no se practica tanto como hace años. Pero lo que sí se espera, si no en ese momento, en otro o antes de ese momento, es que una persona que va a ser bautizada en agua pueda decir lo que Dios ha obrado en su vida. Que se han producido obras, transformaciones, cambios de forma de vivir, de forma de pensar, de actitudes. Porque esas son obras dignas de que una persona se haya arrepentido. Amén. Si le preguntamos a uno que se va a bautizar, bueno, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Dice, espérate, porque ayer maté a uno, pero hoy te voy a contar lo que ha hecho Israel, como esto. No, pero espérate que voy a dejar cigarrillo aquí antes de meterme en la piscina. O viene, bueno, es que esta mañana para celebrarlo me toma unas cuantas copitas. ¿Tú lo bautizarías así? Yo no. ¿Verdad que no? Pero no por ir contra la persona, es que me está demostrando que no se están produciendo obras visibles, palpables, cuantificables, dignas de una persona arrepentida. El mismo Pablo dijo, yo en mi ignorancia perseguí a la iglesia de Jesús y yo me considero como un abortivo, es decir, él decía, ¿cómo voy a ser yo apóstol si yo he sido perseguidor de la iglesia? Lo único que él alegaba es que lo hacía en su ignorancia. Pero él mismo decía que no se consideraba digno por su vida anterior. Por eso también él decía, y todo lo que para mí había sido ganancia lo tengo por pérdida. Así que las primeras obras que deben de verse en la vida de un creyente son las obras de que ha habido un arrepentimiento. Amén. Pero un arrepentimiento producido por la obra del Espíritu Santo. Porque a veces la presión eclesiástica, la presión de la familia, la presión del entorno pudiera llevar a una persona a apartarse o a dejar de hacer ciertas cosas que después al cabo del tiempo van a volver a aflorar. Las obras dignas del arrepentimiento es que uno entiende que eso era malo, es malo, y que el amor de Dios te dice, yo esto no lo quiero, no lo deseo, y con una fuerza que es la fuerza del Espíritu Santo,
se abandona ese mundo de pecado. Obras en mi persona, cambio de vida, de actitud, de comportamiento, de forma de hablar, de forma de pensar, conducta, propósitos y metas nuevas, trato personal. Nosotros cantamos a veces que Dios obra en mí, amén. Pero ya terminó esa obra. No, yo me convertí a los 22 años y a los 36 ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer en mi vida. No. Después leeremos un versículo en Filipenses. La obra de Dios es una obra continua. Amén. Continua. Yo me moriré siendo un hombre pecador, pero no un esclavo del pecado. Eso es distinto. Me moriré combatiendo contra el pecado y si es necesario hasta la sangre, luchando contra el pecado, pero moriré como un hombre pecador. Pero como un hombre donde Dios está actuando día a día. Y ahora hablamos de que esa obra interna, esa obra transformadora de mi vida, no me puede dejar quieto. Esa obra es una obra que inquieta, motiva. Ven conmigo a Hebreos capítulo 13. Y versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué pasa? Se agrada Dios. Es una exhortación a no caer en el olvido de que en la iglesia debe existir una vida en común de ayuda mutua. Y que la vida de un creyente debe ser la vida de una persona que procura hacer el bien. Y que no puede caer en el olvido, sino debe de ser algo que va pegado o va unido a una manera de vivir. Vamos a leer otro pasaje tan conocido que yo no sé cómo alguno lo puede interpretar o no. Yo lo interpreto como algo literal, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dijo: de cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es práctico, ¿no? ¿Hay alguna duda? No, yo es que no sé lo que es una buena obra. ¿Tú lo sabes o no? No, es que eso tiene que venir con una memoria, con una explicación. Buena obra es esto. Aquí están. Son obras de tipo, vamos a decir, de necesidades humanas, ¿no? También podía haber, y habla, estuve abatido, me consolaste, estuve deprimido, me animaste, estaba desorientado, me ayudaste a orientarme, estaba perdido en mis pecados, me predicaste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es un texto para reflexionar, ¿verdad? También es un texto para que nos digamos que a veces nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer o hemos sido escasos. Por eso necesitamos día a día que el Señor nos perfeccione. El Señor cada día nos haga más misericordiosos, más sensibles, menos egoístas, menos pensar en nosotros mismos y más en los demás. Cuando tú ves la vida de los hombres y mujeres de Dios y las puedes evaluar, te darás cuenta que eran personas que nunca pensaban en ellos. Tenían necesidades, tenían también carencias, pero había algo en esas personas que estaban más pendientes de las necesidades que veían a su alrededor que de las suyas propias. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no miró a su propio bien. Es más, dice que dejó su gloria, ¿no? Y se fue humillando, humillando, humillando hasta la muerte de cruz. A nosotros nos queda todavía un largo recorrido, ¿verdad? Sí, a mí me queda un largo recorrido. Dios tiene que aumentar mi sensibilidad, mi actitud de misericordia, mirar menos por mí y ser más sensible a lo que hay a mi alrededor. Quedan 2 versículos más. Vamos a Hebreo primero, capítulo 4. Y versículo 34. No, perdón. Escribo tan mal que es Hechos. Por lo menos los 2 empiezan por H. Hechos capítulo 4. Es que veía un hebreo muy raro aquí yo. Digo, y además como lo sé un poquito de memoria no me concordaba. Hechos capítulo 4, versículo 34. ¿Qué ocurrió en la iglesia en sus comienzos? Hubo un movimiento tremendo de solidaridad. En aquellos tiempos, el que era pobre de solemnidad.
El enfermo muchas veces no tenía ni quien se ocupase de ellos. Las viudas y los huérfanos prácticamente abandonados, aunque la ley de Dios había determinado maneras y formas. La ley de Dios decía que había que acoger al extranjero, que había que ocuparse de las viudas, de los huérfanos, ¿verdad? Pero es verdad que una cosa es lo que decía la ley y otra cosa era la realidad. Así que cuando aquellos primeros cristianos entregan su vida a Cristo, hay un tremendo movimiento práctico de ayudar a los necesitados, a tal punto que visto desde nuestros ojos de hoy y desde la sociedad de hoy, nos puede parecer excesivo. Incluso a veces falta de práctica, pero ya lo explicaré un momento. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Prácticamente esto, no se volvió, que yo sepa, en la historia no volvió a repetirse. Es más, dice la propia historia que los creyentes de Jerusalén con el tiempo quedaron empobrecidos y entonces las iglesias que se habían levantado a su alrededor, y si no leen las cartas apostólicas, las iglesias de alrededor tuvieron que hacer ofrendas especiales para llevar recursos a los creyentes de Jerusalén. Algunos interpretan esto que como ellos pensaban que la venida de Jesús iba a ser inminente, Jesús había ascendido a los cielos y pensaban que la segunda venida del Señor iba a ser ya prácticamente. Bueno, yo no voy a entrar en lo que había en la cabeza de cada uno. Lo que sí es verdad es que ellos entendieron que no era posible que en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, hubiera pobres de solemnidad, gente abandonada, viudas desatendidas, huérfanos en la calle. Y todos los que tenían comenzaron a colaborar para igualar de alguna manera la situación. Y si no, recordemos los diáconos, ¿por qué fueron establecidos? Porque había viudas y huérfanos que no eran atendidos y hubo un movimiento de murmuración en la iglesia, de que se atendía más a un sector que a otro. Y los diáconos fueron elegidos para atender las mesas y las necesidades de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. Está claro que nosotros no vamos a vender nuestras casas, nuestros pisos, nuestros coches, lo que tenemos, y pastor, aquí está todo lo que tiene la iglesia, ¿verdad? Y vamos a hacer una lista de las necesidades. No va por ahí. Pero sí, como dice la Escritura, que hay que acordarse de los necesitados. Quizás aquí no, pero date una vueltecita por el mundo. Y hermano, yo no lo digo esto, ¿verdad?, como una crítica a nadie. Yo creo que nuestra iglesia al menos es sensible y cuando nos llegan noticias, hemos mandado recursos a Cuba o a Marruecos o a Pakistán o al propio España, ¿verdad? Tenemos un departamento social, tanto a nivel local como a nivel nacional. Es verdad. Procuramos porque parte de la iglesia, parte del evangelio es atender las necesidades humanas. Amén. Ahora bien, cada uno evaluemos cómo lo estamos haciendo. ¿Sí podríamos hacer más? Seguramente que sí. ¿Sí podríamos ser más sensibles a las necesidades de los demás? Seguro que sí. No podemos ayudar a todo el mundo. Hay momentos donde decimos, como no se levante una ofrenda especial de la tesorería ya, no da más para sí.
Pero no se puede llegar a un extremo de insensibilidad, como hemos leído al principio. Que Dios te bendiga, hermano. Dios proveerá. Dios es tu ayudador. Y te dice el hermano, sí, pero hoy no tengo para comer. Y tú tienes para darle. Yo hablo por mí mismo, pero es obligación nuestra entender que mi fe, si no obra, está muerta. Y sería bueno evaluar cómo está mi fe en esta mañana. ¿Es una fe sensible? ¿Es una fe desbordante? ¿Me preocupa el gaditano que va por ahí y como no le hable a alguien del evangelio no se va a salvar? El próximo día que hagamos evangelismo, hermano, por lo menos coge un folleto y te va, si te da vergüenza y no eres capaz de hablar, llega una persona y le dice, perdone usted, le quiero dejar algo para que usted lo lea. Y te lo tira al suelo, bueno, ya está. O te da las gracias. ¿No vamos a ser capaces ni de darle un folleto a una persona? Cuando hay un momento donde ¿cuántos han conocido el evangelio porque alguien le dio un folleto en la calle? Amén. Si estás más fuerte y te dicen, da un testimonio público, pues tú hablas de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Cómo creerán si no hubiesen quien les predique? Hoy están ingresando en el infierno millones de personas. Según la Biblia, y no voy a decir, no sé, espero que no sea una herejía, son mucho más los que se condenan que los que se salvan. ¿O no? Yo leo la Biblia y da la impresión de que son más los que se condenan que los que se salvan. Nosotros tenemos una responsabilidad de cara a los incrédulos. Mira, la primera vez que me dieron un micrófono a mí que tenía que hablar en público, yo esperaba que lloviera en ese momento, que se fuera la luz, ¿verdad? Que el micrófono se estropease. No es fácil para mí predicar en público. Pero si me dicen predica, yo voy a predicar. Después me dicen que yo he estado 10 minutos, ¿no? Corta. Pero por lo menos decir, Señor, yo estoy aquí, yo sé que la gente no escucha, la gente va de paso, la gente no le interesa, pero es nuestra responsabilidad, hermano. ¿O no? ¿Tú crees que es tu responsabilidad, sí o no? Esta es la heredad que nos ha tocado. Esto no es Colombia, no es Venezuela, no es Cuba, donde tú dices, wow, allí digo, soy cristiano, y vienen 3 detrás mía. Esto es Cádiz, es Europa. Es el humanismo, es la indiferencia, es la burla. No hay avivamiento. Pero tú y yo estamos en la heredad que nos ha tocado. Y tenemos que decir, es hermosa. Porque es donde Dios me ha puesto. Y cuando seamos conocedores de ciertas necesidades, andemos en las obras de Dios. ¿Cuántos vivieron de aquí la compra de la finca Chalón? ¿Cuántos sois de aquella época? Qué poquitos quedan, ¿no? O quedamos, ¿no? No teníamos un duro, porque en aquella época eran duros los que se manejaban. Pero teníamos un montón de toxicómanos en la iglesia, que estaban entrando por esas puertas. ¿Y qué se dijo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Salió una finca ahí, 4 millones y pico de pesetas, no teníamos un duro, nos tiramos a la piscina, nunca mejor dicho, porque tenía una piscina. Y el Señor se glorificó. Y algunos conocieron el evangelio allí. Algunos salieron de las drogas. Pero hubo que remangarse, amén. Hubo que remangarse, hubo que ofrendar, hubo que trabajar, hubo que complicarse la vida. Pero entendimos que era una obra que Dios ponía delante nuestra. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo espero que esta palabra haga en ti lo mismo que ha hecho en mí.
a mí me ha tocado, me ha animado y me ha despertado un poquito a que piense un poco menos en mis necesidades, que son algunas, y siga viendo el llamado de Dios para nosotros.